de lo que resolvimos, y que igual le vamos a alcanzar para que puedan tomar contacto de lo que se resolvió, la resolución total, porque al ser tan larga nos pareció por ahí poner el extracto que se consideraba pertinente. Así que bueno, le voy a dar la palabra a los secretarios, doctores. Muy bien. Sentencia conforme lo resuelto en el veredicto que se ha dictado precedentemente y lo dispuesto en el artículo 375 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, corresponde plantear y votar las siguientes cuestiones. Cuestión primera: ¿qué calificación corresponde atribuir a los hechos? A la primera cuestión, la doctora Martínez dijo: teniendo en consideración los hechos dados por probados en el veredicto precedente, estimo que los mismos deben ser calificados como IPP 2005 del 19, como el delito de violación de domicilio, IPP 2049 del 19, como el delito de desobediencia, artículo 239 del Código Penal, IPP 2051 del 19, como el delito de homicidio agravado por el vínculo en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal, con homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género, feminicidio, artículo 80, inciso primero y 11 del Código Penal. Todos esos ilícitos en concurso real, siendo imputables al encausado Dirázar Brian David en carácter de autor. La defensa, en su alegato de cierre y de manera subsidiaria a su pedido de la figura atenuada, me remito a lo tratado en la cuestión tercera, donde fue descartada, se limitó a cuestionar, ya con relación a estas calificaciones, que no se había configurado la alevosía como tampoco el feminicidio, y en su caso requirió que la duda jugase a favor de su pupilo. Nada dijo del resto de las calificaciones, las cuales consintió advirtiendo el grado de compromiso de su pupilo. Adentrándonos al tratamiento de la cuestión, considero valioso señalar que el dictado de la sentencia implica la específica individualización de la norma penal de alcance general al caso concreto. Efectivamente, quedó acreditado que el acusado ingresó sin consentimiento al domicilio de la víctima, como también que no obedeció la orden judicial impuesta de no acercamiento. Con respecto al agravante relacionada con el vínculo que unía a Dirázar con Zavala, quedó evidenciado que fueron pareja por aproximadamente un año y que hacía un tiempo estaban en proceso de separación por decisión de quien es hoy la víctima del hecho. El inciso primero del artículo 80 del Código Penal regula que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare, primero, a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. Nos adentraremos ahora a aquellas agravantes cuestionadas por la defensa. Con respecto al agravante de un hombre que matare a una mujer mediando violencia de género, llamado feminicidio, debo decir que no comparto lo solicitado por la defensora, quien no fundamentó por qué no estaría configurada, sino que solo se limitó a estar en desacuerdo, y me adhiero a lo descrito por el fiscal y el particular damnificado. Efectivamente, quedó probado que Dirázar Brian le ocasionó la muerte a Bárbara Zavala mediando violencia de género. Para analizar ese contexto, rememoro aquello que evoqué en el veredicto precedente. Obra por lectura, la denuncia realizada por la joven, donde da cuenta que cuando puso fin a la relación, Dirázar comenzó a hostigarla, no solo mandando mensajes de texto, sino también llamándola, presentándose en su hogar sorpresivamente, pidiéndole que le diera otra oportunidad, cosa que ella no quería. El padre de Bárbara contó que Dirázar se había presentado en la ciudad de 9 de julio, buscando desesperado a su hija, y se dirigió a ellos de manera brusca, retirándose de la clínica y presentándose en el domicilio de otros parientes.
El cuñado de la víctima evocó que Dirázar andaba por los techos de la casa y era por donde ingresaba sin el consentimiento de Bárbara, aunado a que tenía presente la relación violenta que mantenía con la joven, a quien la había alejado de su familia y la sometía. Sus hermanas y amigas fueron precisas en hacer saber que cuando Bárbara decidió separarse, Dirázar continuaba hostigando, de tal manera y con tanto miedo que cuando salían revisaban los lugares para evitar encontrarlo. Bárbara solicitó una custodia policial permanente y aún así Dirázar se presentó en su casa. Después de la orden dada por la jueza de paz, Dirázar igualmente se dirigió a la casa de la víctima y le gritaba a la madre de esta, quien asustada pidió intervención policial. La relación entre Zavala y Dirázar, tal como la describieron los testigos, se encontraba inmersa en una modalidad de obediencia y sumisión por parte de quien hoy resulta ser la víctima. Ya no hablaba con nadie, estaba mucho más delgada, le prohibía la utilización de determinada ropa, no le permitía estudiar y rompía todos los accesos que pudiera permitirle a Bárbara tener contacto con el exterior. Así consta que le destruyó teléfonos y una computadora. El feminicidio se relaciona a muertes violentas de mujeres que se inscriben en prácticas socioculturales basadas en la idea de inferioridad de las mujeres y de superioridad de los varones. O sea, es aquella desigualdad con preponderancia del dominio masculino. En este hecho no me quedan dudas que las acciones llevadas a cabo por Dirázar no tenían otra finalidad que la de demostrar esa dominación y evidenciaron esta práctica, desigualdad o patrón que he mencionado, desencadenando una violencia aún mayor ejercida contra la víctima, provocando su muerte. Aquí queda claro que el género no fue indiferente, el homicidio se produjo por la condición de mujer de la víctima. Con respecto al agravante de alevosía, escuchadas las posturas de las partes, debo señalar que tal como ha quedado acreditado en el veredicto que antecede, comparto la posición de la doctora Herrera, pues de los elementos probatorios analizados no se han acreditado los extremos que la aplicación del agravante reclama. Corresponde en esta cuestión recordar que para evaluar los parámetros de este agravante cabe tener presente que no existe en la legislación una definición o idea de lo que debe considerarse conceptualizado en el término de alevosía empleado por el Código Penal. No obstante ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional unánimemente requieren la confluencia de elementos objetivos y subjetivos para su configuración. Dicho ello, me parece importante hacer notar que resulta distinto el significado de la palabra alevosía en su uso común, en tanto tiene un contenido menos estricto, y lo remarco, puesto que entiendo que el señor agente fiscal, como el particular damnificado, se valieron de esa definición y no de la que han elaborado en mucho tiempo colegas y autores de doctrina y hemos seguido en este tribunal. Para ello, luego de un debate profundo con mis colegas, hemos concluido que aquello que plantearon los acusadores como alevosía no resulta encuadrado en esa agravación. Por último, y para no dejar nada sin tratar, pues la señora defensora, de manera muy general y entre sus diversos fundamentos, invocó junto al estado de emoción violenta que existieron circunstancias extraordinarias de atenuación de la pena y siendo elementos de análisis distintos, entiendo corresponde su tratamiento. Como bien lo expuso el doctor Cortelesi, ha sido consagrado por el legislador que en el artículo 80, figura aplicable en este caso, en su parte final se pueda reducir la escala penal aplicable en los supuestos de homicidios calificados por el vínculo, inciso primero, cuando mediaren causales extraordinarias de atenuación. Pero también los legisladores, a partir de la reforma del año 2012, ha excluido expresamente dicha potestad cuando el imputado
anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima, en razón de las obligaciones convencionales asumidas por el Estado Nacional al suscribir la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará. Dicho ello, la redacción de la norma es clara y su mandato preciso. Proscribe terminantemente a los magistrados y magistradas aplicar la escala penal reducida que recepta el artículo 80 en su parte final, cuando se acreditare que el autor del homicidio calificado en los términos del inciso primero haya cometido actos de violencia contra la mujer víctima. Tal como se ha analizado en el veredicto al cual me remito en honor a la brevedad, quedó probado sin duda alguna el contexto de violencia de género al cual estaba sometida Bárbara. Por ende, la aplicación de esta atenuación que reclamó la defensa no corresponde ser aplicada. Dicho ello, la calificación que propongo es la que considero adecuada y ajustada a lo que aquí se ha aprobado y recreado. Así lo voto por ser esa mi sincera convicción. A la misma cuestión, el doctor Centeno dijo, adhirió al voto del colega propinante en igual sentido y por iguales fundamentos. A la misma cuestión planteada, el doctor Martiarena dijo, presento mi adhesión al sufragio que abre el acuerdo, por ser ello mi sincera y razonada convicción. Cuestión segunda. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A esta cuestión, la doctora Martínez dijo, llegado a esta cuestión, habiendo quedado acreditada la materialidad de los hechos, la participación responsable del imputado y la tipificación legal de los mismos, corresponde ahora adentrarnos a la determinación de la pena a imponer. El señor agente fiscal solicitó la pena de reclusión perpetua y mereció la adhesión del particular damnificado. El señor fiscal fundó su pretensión en la calificación solicitada y por los agravantes requeridos. Agregó en su réplica ante el planteo de la defensa que la SCBA declaró válido el artículo 5 del Código Penal y las penas que allí se disponen. Respaldado su pedido, se remitió al fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa P-134-553, caratulada Chacoma Juan Carlos sobre recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Por su parte, el particular damnificado, en este punto, haciendo un alegato emocional y jurídico, indicó que solicitaba la reclusión perpetua porque el Código Penal argentino lo limitaba a pedir una pena mayor. Seguidamente remató, si estuviera en Texas no dudaría en pedir otra pena. Expuso que de compartir este tribunal, imponer dicha pena, Barbie descansará en paz, pero también los padres deben descansar en paz. Alegó también que espera morirse de viejo y que él, Lázaro, no haya salido al medio libre. Por su parte, citó en su apoyo el fallo emitido por el Tribunal en lo Criminal número 4 del Departamento Judicial La Matanza, con fecha 26 del 4 de 2019, caratulado DJC sobre homicidio calificado, feminicidio, donde se dispuso la reclusión perpetua. La señora defensora formuló su descargo sobre esta cuestión, requiriendo la inconstitucionalidad de la pena solicitada por el señor fiscal con adhesión del particular damnificado. Fundamentó para ello que dicha pena no tiene un tiempo establecido, lo que es vulneratorio de los pactos internacionales, solicitando que debe haber certeza en la finitud. Planteó que si le caben a su asistido 34 años, pasará toda su vida en prisión, lo que implica una muerte civil, y ello no está permitido en nuestro Estado argentino. Cita en su favor jurisprudencia y doctrina, entre ellos el fallo emitido por el Tribunal Oral Criminal de Necochea, el 25 del 6 de 2007, voto en minoría del doctor Mario Juliano en causa Luján Ibarra, Omar Remigio, sobre homicidio doblemente calificado para facilitar
el delito de robo calificado. Analizada la postura de las partes, comienzo mis argumentos recordando que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico vigente, la ley aplicable en relación a las sanciones penales debe ser impuesta por los magistrados y las magistradas de acuerdo a lo que aquella estipula, y también debemos verificar y velar que esa conformidad se encuentre de acuerdo con la Constitución Nacional, en la cual se integran los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Esto implica que debemos colocar en situación de primacía, primero, el derecho a la vida por sobre todos los demás que quedan en rangos subordinados, y en segundo lugar, en jerarquía, el derecho a ser considerado persona, lo que significa que nadie puede ser tratado como una mera cosa o bien disponible por quienes gobiernan o son parte del Estado. Digo esto, antes que nada, porque llamó poderosamente mi atención aquellas frases utilizadas por el letrado y representante del particular damnificado: si estuviera en texto, no dudaría en pedir otra pena, o espera morirse de viejo y que él no haya salido. Nuestra normativa es clara en el sentido que he remarcado. La pena de muerte se encuentra suprimida en nuestro procedimiento, y ello porque se ha evolucionado en humanizar la justicia, como tampoco puede considerarse la muerte civil de una persona. Cabe tener presente que la Nación Argentina, mediante la Ley 26.379, promulgada el día 10 de junio de 2008, aprobó el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativa a la abolición de la pena de muerte, adoptado en Asunción del Paraguay el 8 de junio de 1990. En el artículo 1 del referido protocolo, se establece que los Estados partes en el presente protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción. Al respecto, y en función de las alegaciones impartidas por el doctor Goldenberg, no está de más recordar la obra de César Beccaria, de los delitos y las penas, pilar fundamental para el derecho penal contemporáneo occidental y cita obligada en la carrera de abogacía en la enseñanza universitaria argentina. En el año 1764, este filósofo y jurista italiano, al referirse a la pena de muerte con suma claridad, escribió: no es útil la pena de muerte por el ejemplo que da a los hombres de atrocidad. Si las pasiones o la necesidad de la guerra han enseñado a derramar la sangre humana, las leyes moderadoras de la conducta de los mismos hombres no debieran aumentar este fiero documento, tanto más funesto cuando la muerte legal se da con estudio y pausada formalidad. Parece un absurdo que las leyes, esto es, la expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, lo cometan ellas mismas, y para separar a los ciudadanos del intento de asesinar, ordenen un público asesinato. En ese camino, me parece oportuno abrir un paréntesis antes de proseguir con el análisis de la cuestión. Entiendo adecuado recordar una frase que sabiamente mencionó Mahatma Gandhi: ojo por ojo y el mundo quedará ciego. ¿Realmente la parte acusadora abona la idea de que garantizaremos justicia alimentando una espiral de venganza? ¿Realmente sentirán los familiares de la víctima que recobrarían su equilibrio emocional y paz si se dispusiese aquello que el doctor Goldenberg arengó con tanto énfasis, reclamando casi una muerte civil de una persona? Creo que a veces la sensación de vacío suele aparecer después de un juicio y la determinación de una pena como algo que se espera y concluye, pero es necesario fomentar y crear conciencia sobre la inutilidad de la venganza y el ajusticiamiento. Alimentar la venganza solo desencadenará más odio. El padre de la víctima declaró en este debate, y fue muy preciso al decir: para mí un proceso justo es que me devuelvan a mi hijita, y eso no va a ocurrir. Entonces, luego de escuchar los alegatos de cierre, debo decir que considero que responder al dolor con más dolor no cambiará esta situación, ni hará sentir mejor a ese padre y esa madre. Debe responderse con una pena justa. A veces el acompañamiento debe hacerse de la luz y no de la oscuridad, quizá también invitando a ese padre que continúe con ese legado de amor para con su hija, de seguir generando una ONG o proyectos de ley o libros que inviten a la reflexión. Tal la entrevista que mantuve, por así solicitarlo, antes de este juicio, donde me comentó toda su tarea y tal como lo volvió a relatar en este debate. Todos quienes estamos comprometidos con el derecho sabemos que la justicia justa será la que traerá la verdadera paz. La justicia generará armonía y consuelo. En cambio, la venganza nos hace vivir en un estado de rencor, ira o desasiego. Por eso es que menciono que más allá de los discursos, el acompañamiento a esa familia debe darse desde la luz. Cierro este paréntesis que he abierto
para retomar lo que corresponde en esta cuestión, y es tratar el planteo alegado por la defensa con respecto a la inconstitucionalidad de la pena perpetua solicitada y lo contestado en oposición por las otras partes para luego determinar la especie. Debo indicar que, a mi criterio, las penas perpetuas, tal como se encuentran consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, son válidas y no merecen ser tachadas de inconstitucionales. Por ende, a diferencia de la cita de la señora defensora, no advierto que con dicha pena perpetua se vulneren los principios de dignidad humana, proporcionalidad y el derecho a la resocialización del condenado. Comparto con la señora defensora aquello que señaló en relación a que el encierro tendrá una duración prolongada, pero eso no quiere decir que será de por vida, porque a partir de la sanción de la Ley de Ejecución Penal se prevén institutos a los que el detenido puede acceder. La gravedad de los delitos que estamos juzgando implican y son merecedores de sanciones graves como la presente. Además, a todo ello agrego, más allá que será una cuestión de la etapa de ejecución, que respecto a la indeterminación fundada por la defensora, de nuestro ordenamiento penal se desprende el tope de tiempo de estas penas perpetuas, y lo señalo puesto que no olvido que para cualquier instituto de los que prevé la Ley de Ejecución Penal se requieren informes o dictámenes favorables o un análisis sobre el desempeño de la vida en prisión y los distintos programas y tratamientos a los que se ha sometido el detenido. Respecto a ese posible lapso máximo para delitos que no son los que nos convocan, se aplicaría el artículo 13 y el 16 del Código Penal, libertad condicional. Ahora bien, en este caso, rige de manera contundente lo consagrado por el legislador en el artículo 14. La libertad condicional no se concederá a los reincidentes, tampoco se concederá cuando la condena fuera por homicidios agravados previstos en el artículo 80 del Código Penal. Por ende, se deberá armonizar con otra norma de fondo, y ante ello surge el artículo 55, que prevé como máximo el cumplimiento de 50 años en prisión. Por ende, podría interpretarse ese lapso como un plazo tope a la pena perpetua impuesta. Como dijera, puede entenderse que esos 50 años señalados son una duración prolongada, pero la gravedad del hecho impone la aplicación de este tipo de penas, y nuestros legisladores han regulado cuáles son las posibilidades de los institutos a los que se pueden aspirar quienes lo cometen, institutos que permiten la reinserción social progresiva, circunstancias que tienen que tomarse como criterio para evaluar lo que aquí estamos indicando. Por todo ello, entiendo que no corresponde hacer lugar al pedido de la señora defensora respecto al planteo de la inconstitucionalidad de la pena perpetua. En cuanto a las especies de pena, reclusión o prisión, debo decir que ambas se encuentran vigentes, siendo que el legislador aún las considera en cada una de las reformas respecto de los delitos y sus penas, y que se presentan aún diferenciadas de fondo que demarcan la gravedad entre una y otra. Comparto en este punto, y sobre la vigencia de la reclusión y la prisión, el fallo traído por el señor agente fiscal. Dicho ello, continúo y para ello tomo aquello que Patricia Ziffer ha expuesto con claridad. Una pena justa solo es aquella que se adecúa a las particularidades del caso concreto. De allí que al analizar este punto en relación a la individualización de la pena resulta de fundamental importancia en el contexto de un derecho penal de arte. Así, el proceso de determinación de la pena debe estructurar los rasgos esenciales del delito y su autor, compararlo con la imagen del hecho recogida por la ley en forma abstracta y seleccionar la pena adecuada a partir del marco penal. Conforme lo dicho anteriormente, respecto de los hechos que se hayan sometidos a juzgamiento, las circunstancias que rodearon y determinaron a los mismos, que no se ha aplicado el agravante de alevosía requerida por las partes acusadoras, sin olvido de los atenuantes y agravantes tratados, los cuales tienen relevancia atento a que estamos analizando dos especies de penas diferentes más allá de la perpetuidad, artículo 5 del Código Penal, y ponderando en su justo término la magnitud del hecho que se tuvo por comprobado, considero ajustado a derecho a aplicar a Diraza la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, artículo 12, 29, inciso 3 del Código Penal y 531 del Código Procesal. Si bien el fiscal y el particular damnificado habían reclamado la pena más gravosa prevista en nuestra normativa de fondo, reclusión, como dijimos, es la pena de prisión perpetua la que entendemos ajustada a derecho. La pena de prisión perpetua implica que el acusado deberá transitar toda su juventud y adultez sometido al control judicial y del servicio penitenciario, y será acompañado con programas que promuevan un cambio en su personalidad. La prisión perpetua implica que cada día que pase Diraza
deberá reconsiderar su conducta y, tal como lo dijimos en el veredicto, se remitirá copia de su pericia al servicio penitenciario para que le inicien tratamiento terapéutico que sirva para revertir lo allí advertido. La prisión perpetua es una pena severa, pues está dentro de las penas máximas de nuestro ritual, que nuestro ritual propone. El legislador fue preciso en poner penas indivisibles en hechos donde se violentan a las mujeres. Sancionar estos delitos resulta necesario para que se visualice la gravedad de lo que implican los patrones socioculturales arraigados históricamente, con estereotipos de lo masculino y femenino y el entendimiento y creencia de una superioridad del hombre sobre la mujer, que se llevan la vida de mujeres dentro de un contexto de violencia donde son sometidas. Así es que cuando los hechos se han probado, como ha sucedido en el presente caso, y cuando la cuestión de género resulta transversal, debe dictarse una sanción, una efectiva sanción penal para con el acusado. Como bien ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. La sanción que se impone debe ser proporcionada a la severidad de la conducta. En el caso fue descartada el agravante de alevosía presentada por los acusadores, se analizaron atenuantes y agravantes, pero se mantuvieron aquellas agravantes que resultan de tal peso que el legislador las colocó dentro de los homicidios agravados. La pena de prisión perpetua resulta, a nuestro criterio, una pena grave y justa a aplicarse al caso. En el camino señalado, y sin necesidad de esperar firmeza de la presente, en atención a las pericias psiquiátricas y psicológicas realizadas al imputado y lo allí concluido, y siguiendo los lineamientos de la Ley 12.256, la Ley 24.660, el artículo 18 de la Constitución Nacional y los pactos internacionales relacionados, se ordenará remitir copia a la Dirección de Salud Penitenciaria de la unidad donde se encuentra alojado, a los fines que se agregue al legajo médico del detenido y se evalúe la posibilidad de que inicie un tratamiento para revertir lo advertido en las mismas, si se cuentan con profesionales idóneos. De no ser así, deberá informarse a este tribunal. Asimismo, deberá analizarse la inclusión a programas sobre deconstrucción de masculinidades, los cuales se dictan dentro de la órbita de esa institución. Así lo voto por ser mi sincera convicción. A la misma cuestión, el doctor Centeno dijo: voto en igual sentido que la colega propinante y hago mío su fundamento por ser esa mi sincera convicción. A la misma cuestión, el doctor Martiarena expresó: adhiero al voto de la doctora Martínez por ser mi sincera convicción. Por todo ello, este tribunal, en la tribunal número 1 de Trenquelauquen, por unanimidad resuelve: 1. Condenar a Brian David Dirázar Merlo por ser considerado autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el vínculo en concurso ideal con homicidio de una mujer cometido por un hombre mediante violencia de género, violación de domicilio y desobediencia, todos ellos en concurso real, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas. Artículo 12, 29, inciso 3 del Código Penal y 531 del Código Procesal Penal. 2. Sin necesidad de esperar firmeza de la presente, en atención a las pericias psiquiátricas y psicológicas realizadas al imputado y lo allí concluido, y siguiendo los lineamientos de la Ley 12.256, 24.660, 18, artículo 18 de la Constitución Nacional y pactos internacionales relacionados, remítase copia a la Dirección de Salud Penitenciaria de la unidad donde se encuentra alojado el imputado. 3. Tal lo requerido por el Ministerio Público Fiscal, se dispone que por Secretaría se obtengan copia del acta y del presente resolutorio y se remitan a la Fiscalía General a fin de investigar el actual policial. 4. Se torna recomendable para un futuro juicio penal, en aras de evitar la posible instrumentación del ejercicio del poder de policía, consagrado en el artículo 349 del Código Procesal Penal, señalar al representante del particular damnificado, doctor Goldenberg, que durante la discusión penal que establece el artículo 368 del Código Procesal Penal, las partes deben fijar sus pretensiones con relación a la prueba rendida durante el juicio y no hacer alusiones y apologías de una forma de castigo que el propio legislador argentino se ha encargado de abolir. Las expresiones inapropiadas utilizadas en su alegato, aludiendo de manera indirecta a la pena capital, no solo resultan ajenas a la tarea que le correspondía realizar en su rol de particular damnificado,
sino que también resultarían contrarias al artículo 13, inciso 3 del Código de Ética que regula la profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires. Por lo cual corresponde, en esta oportunidad, recomendar al referido letrado que en futuras contiendas judiciales se abstenga de efectuar pronunciamientos de esta naturaleza que claramente confrontan con la normativa constitucional y convencional vigente en la República Argentina. 5. De acuerdo al artículo 23 del Código Penal, se ordena el decomiso de la vestimenta que fuera secuestrada en autos y el cuchillo secuestrado. 6. Regular los honorarios del doctor Herrera. 7. Regular los honorarios del doctor Goldenberg. 8. Regístrese, notifíquese el día de la fecha, firme, hágase cómputo de pena y remítase al juzgado de ejecución para la continuidad del trámite. Bueno, dicho esto, damos por cerrado la resolución que hemos emitido. Buenos días y quedan a disposición de las partes. Buen día. Bueno, lamentablemente no pudo ser lo que se esperaba, lamentablemente no se llegó a la resolución de la justicia que tal vez la enorme mayoría de los pehuajenses estábamos esperando. En la entrevista que realizáramos con el doctor Goldenberg nos planteaba la diferencia entre prisión perpetua y reclusión perpetua. El mismo fallo lo indica en una de sus partes. Hay que dirigir la información al área de salud del penal para que puedan brindarle la oportunidad de hacer un tratamiento, de seguir su vida, de tratar de cambiar. Hay una advertencia para el doctor Goldenberg por haber dicho, si estuviera en otro país, pediría la máxima condena, la pena de muerte. El tribunal le recomienda al doctor Goldenberg, abogado defensor de la familia de Bárbara, que se abstenga de este tipo de comentarios en sucesivos juicios. Prisión perpetua no es lo que esperábamos, no es lo que esperaba la familia. Prisión perpetua tiene beneficios, tiene esa posibilidad de reinsertarse en la sociedad, de hacer un tratamiento psiquiátrico, psicológico. Sí, serán 20, 25 años de prisión, pero nos queda el sabor amargo, honestamente. Había preparado la publicación porque confiaba en un fallo histórico que lamentablemente la justicia otra vez nos dice que no. La justicia otra vez nos da la espalda. La justicia otra vez le da la oportunidad a un asesino que mató en público, que no se arrepiente de salir a la sociedad. En algún momento es una persona joven. De haber sido reclusión perpetua, Dirasar salía alrededor de los 60 años. Ahora es mucho menos seguramente. La verdad que con un sabor muy amargo y leyendo los comentarios de la gente, realmente hay personas que son una carga para la sociedad. ¿Qué carajo mira la justicia? Si los jueces penales le tienen miedo a las penas, dejando de lado la vergüenza, ni siquiera tener 3 jueces penales, dice. Bueno, y allí los comentarios que se van sucediendo. Acreditado el femicidio, acreditada la alevosía, acreditado absolutamente todo lo que se pedía, pero con la oportunidad. Como si fuera poco la decisión de Dirasar de tener la oportunidad de vivir por sobre Bárbara, que no la tiene. Todavía tiene la oportunidad de someterse a un tratamiento psicológico y psiquiátrico y de tratar de reinsertarse en la sociedad. Si no hay una justicia de los hombres, deberemos confiar en alguna otra justicia. Pero lamentablemente, al menos en lo personal, y acá sí me hago absolutamente responsable de lo que digo, hoy me da vergüenza la justicia, me da miedo la justicia, porque no es justicia. Porque me queda esa sensación de, como decían por ahí algunos posteos, y sin acudir a ningún tipo de violencia, que si no era reclusión perpetua, no era justicia. Y hoy nos queda ese sabor. Una piba de 20 años que se disponía a festejar su cumpleaños, que había entendido que la relación que tenía con una persona no era amor, que intentaba despegarse de ese vínculo
y que intentaba acercarse a su familia para que la proteja, se la arrebataron de las manos a las amigas. La asesinaron de la manera más brutal. No se arrepienten de haberlo hecho, pero tienen la oportunidad de volver a empezar. Bárbara no.